Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios basándonos en Colosenses capítulo 4, versículo 11. De allí pues vamos a iniciar el tema de esta noche, basándonos en este texto, y veamos lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 11, que dice: y de Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y que han sido para mí un consuelo. Dios bendiga su palabra. El apóstol San Pablo está casi por finalizar la carta a los colosenses y se ha dedicado casi todo el capítulo 1 a estar saludando, a mencionar a alguien que estaba con él, fulano de tal, que está aquí conmigo, les manda saludes, yo le mando saludos al fulano que está allá con ustedes, y era una de saludos. Pero estos nombres que aparecen nos ayudan a entender cómo fue el ministerio, el trabajo del apóstol San Pablo. Realmente fue algo increíble, fue algo maravilloso el trabajo del apóstol Pablo. Gracias, primeramente al poder de Dios, pero también a la colaboración y a la participación de muchos obreros que estuvieron dispuestos, que si era necesario morir, ellos morían. Si había que ir a la cárcel, iban a la cárcel. Si había que aguantar hambre o frío, aguantaban hambre y frío. Y por eso es que la iglesia en aquel momento, a pesar de que no habían trenes eléctricos ni locomotoras, aún con todo, la iglesia o el evangelio se logró extender por una gran parte del mundo. Así que, amados hermanos, hay algo que quiero explicar, ¿verdad? Aquí se nos habla de un varón llamado, que le decían Jesús y por sobrenombre Justo. Busqué en la Biblia alguna referencia de este varón y no encontré nada. Solo en este versículo se menciona. Este varón, su nombre era Jesús, pero por sobrenombre le decían Justo. No hay mucha referencia de él. Pero la referencia que hace el apóstol Pablo es que había un grupo de obreros cristianos que, aunque eran de la circuncisión, apoyaban el ministerio que hacía el apóstol Pablo. Pero ahí viene la pregunta: ¿qué significa eso, los de la circuncisión? Bueno, yo sé que la mayoría quizás entiende qué cosa es la circuncisión, pero ¿cómo es eso? ¿Qué tiene que ver la circuncisión con el ministerio? ¿Qué tenía que ver la circuncisión con el apóstol San Pablo? La realidad, hermanos, que este asunto de la circuncisión no era un asunto fácil. Era un asunto, vamos a decir, bastante complicado. Claro, en nuestra época actual eso ya no es ningún problema, pero ese es en nuestra época actual. Pero en la época apostólica, el tema de la circuncisión fue un tema bastante grave, bastante, vamos a decir, complicado, que le causó al apóstol San Pablo una cantidad de problemas, hasta peligros, hasta de muerte, porque hasta amenazas llegó a recibir el apóstol Pablo, hasta intentos de asesinato recibió Pablo por el tema de la circuncisión. Si alguien está interesado dirá: ¿qué cosa es eso? Bueno, no se preocupe, ahora gracias al internet usted se puede ir a YouTube
y usted pone en YouTube circuncisión, ahí le van a aparecer un montón de videos que explican cómo se hace la circuncisión. Lógico que en el varón, en la mujer no, eso es algo que le hacen al varón, pero vamos a entender el principio de dónde surgió este tema de la circuncisión. Comenzamos con Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 17, versículos 10 al 14. Génesis 17, 10 al 14, que dice así la palabra de Dios. Dios está hablando con Abraham, el padre de la fe, y le dice Dios a Abraham: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. O sea, de Abraham en adelante se empezó a practicar la circuncisión, pero no a nivel mundial, sino entre Abraham y los descendientes de Abraham y todo el que le rodeaba a Abraham, su siervo, si tenía algún pariente, algún amigo ahí que estaba con él, todo el mundo a circuncidarse. Era una ley pareja, y de eso no se salvaba nadie, fuera niño, fuera joven, fuera adulto, fuera anciano, todos a circuncidarse. Y dice el 11: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Por qué estableció Dios la circuncisión? La circuncisión, la Biblia aclara que era una señal, un pacto, como digamos un contrato, una firma. Pero en vez de escribir en un papel y poner una firma, en vez de eso, la señal era que agarraban al varón y lo circuncidaban. Al quedar el circuncidado, ya quedaba un pacto entre Dios y ese varón. Entonces, pero sigue diciendo el 12: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. Por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. O sea que eso de la circuncisión se volvió una ley, algo exigido, algo obligatorio. Todo, si tú tienes un siervo, lo tienes que circuncidar. Si tienes un esclavo, lo tienes que circuncidar. Si hay un pariente que vive contigo, lo tienes que circuncidar a él y a su descendencia. Aunque un niño estuviera de 8 días de nacido, hay que circuncidarlo. Así era la ley. Ahora dice el 13: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. O sea que era algo obligatorio. Nadie podía decir: no, es que yo no quiero, no, es que a mí no me gusta, no, es que eso mucho duele. Nada, era parejo para todo el mundo. Y dice el 14: y el varón circunciso, y el varón incircunciso, o sea, el que no se quiere circuncidar, y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, el nivel de severidad en cuanto al tema de la circuncisión era que imaginémonos que un varón hubiera dicho: no, es que yo no me quiero circuncidar porque eso duele mucho, me puede dar una infección, me va a dar fiebre, etcétera, lo que sea. Y él se negaba. Bueno, dice: vas de aquí. Y lo desterraban. Ya no tenían contacto, ya no tenían ningún tipo de relación con esa persona. Entonces, los israelitas, ¿verdad? En aquel momento no estaba todavía el pueblo de Israel, estaba apenas Abraham con su familia, con su siervo y con su hijo. Pero esa generación fue aumentando hasta que llegaron a ser millones.
Pero todos los judíos o todos los israelitas fueron desarrollando en la mente la idea que el que no se circuncidaba era asqueroso, era repudiable, había que rechazarlo. Imagínense ustedes a qué extremo llegaban por ejemplo, ya siglos después, cuando ya estaba solo el pueblo judío, que ya no estaban las 12 tribus completas, sino solo el pueblo judío, llegó a un extremo el tema de esto de la circuncisión, de que los judíos no entraban a la casa de una persona que era incircuncisa, no entraban. Ellos mantenían su distancia, ellos no se le acercaban a la gente, mira, yo quiero que seamos amigos, no, aquello era un distanciamiento, o sea que para ellos era tan sagrado, tan importante la circuncisión, que hasta ese extremo llegaba. Ellos podían conocer a alguien, pero si esa persona era incircunciso, ellos mantenían un distanciamiento hacia estas personas. Pero bien, sigamos viendo otras cositas más relacionadas al tema de la circuncisión. Éxodo 12:48. Bueno, de todas maneras ahí están en la pizarra los textos. Éxodo 12:48, que dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón. Entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Hermano, en la creencia o en la práctica religiosa de los israelitas, cuando ellos iban a celebrar algo, bueno, en este caso la Pascua, solamente podía participar una persona que fuera circuncidada. Si no era circuncidada esta persona, va fuera, lejos, no te queremos cerca. O sea que ellos eran bien extremistas, o sea que ellos no acostumbraban como nosotros los cristianos, que somos bautizados, pero podemos invitar a alguien que no es bautizado, y más bien nos alegra que alguien, aunque no sea bautizado, nos venga a acompañar. Pero en los judíos no era así. No es que ellos, ay, ve que alegre, nos está visitando alguien que no es circuncidado. No, lo sacaban, lo expulsaban. No. Usted no puede. Y si quieres quedarte y quieres participar, te tenemos que circuncidar. Vamos a suponer que alguien dijera, sí, yo quiero participar. Correcto, está bien, te vamos a circuncidar. Se iban ahí, me imagino, al cuartito. Se quitaba la ropa el varón, agarraban un cuchillo filoso y le cortaban el prepucio. Bueno, ahora sí ya pueden participar, aunque les aclaro. En la antigüedad, recuerden que no existían los métodos higiénicos que hay ahora. Hoy en día, cuando a un varón lo circuncidan, porque hay gente que practica la circuncisión ya no por cuestión de creencias, de religión, no, la practican por cuestión de aseo, por cuestión de salud, ¿verdad? Pero hoy en día, si usted ve en YouTube cómo es la circuncisión, nada que ver. Imaginen, en aquella época, sabrá Dios si desinfectaban el cuchillo con el que iban a practicar la circuncisión. No existía el alcohol, no existía el mertiolato, no existía ungüentos para matar las bacterias, no había nada. Entonces había gente que se enfermaba, había gente que hasta le daba fiebre, ¿verdad? Pero era obligatorio. Entonces los judíos, por casi 1400 años aproximadamente, no digo que sea exacto, puede ser más, puede ser menos, pero un aproximado de casi 14 siglos, ellos vivieron bajo la ley de la circuncisión. Entonces, cuando ellos se casaban y llegaban a tener hijos y era varón, a los 8 días exactamente lo circuncidaban. A ver, una pregunta al aire. ¿Ustedes creen que Jesús lo circuncidaron o no? Porque era Jesús el Hijo de Dios. Lo circuncidaron, al propio Jesús lo circuncidaron
cuando tenía 8 días de nacido. Así que hasta el propio Jesús también se circuncidó. Pero bien, vamos ahora al Nuevo Testamento y entendemos el problema del judío, del israelita, que ellos tenían bien clavado en la mente la idea de la circuncisión. Para ellos eso de circuncidarse era debido a muerte. Para ellos era como respirar, para ellos era como beber agua, o sea, no podían vivir si no estaba la circuncisión de por medio. Pero veamos qué nos dice el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 4, versículos 11 y 12, que dice así, está hablando la Biblia de Abraham, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también ellos, la fe les sea contada por justicia. 12. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí el apóstol Pablo, quiero que entendamos, aunque va a llegar unos versículos que vamos a ver el problema más a profundidad. Todos nosotros hemos oído que el apóstol Pablo tuvo muchos enemigos. Gente que lo odiaba a muerte. No es que lo odiaban, que hablaban mal de él, no, que lo querían hasta matar. Uno de las personas que eran enemigos del apóstol Pablo eran los judíos que creían que la circuncisión era una práctica que se debía de mantener siempre. O sea, que el cristiano, si alguien se quería ser cristiano, también se debía circuncidar. Entonces, a esas personas les llamaron judaizantes. ¿De qué significa judaizante? Alguien que quiere convertir a judío a alguien que no lo es. Entonces, si usted no es judío, pero viene alguien y le dice, no, es que te tienes que volver judío, entonces ese se le llama judaizante. Ahora, ¿y cómo convierten a alguien que no es judío? ¿Cómo es que lo convierten en judío? ¿Cómo es el método? A ver, lo circuncidaban, ese era el método. O sea, como en el caso de nosotros, para que alguien que es inconverso se vuelva cristiano, ¿cuál es el método? El bautismo. Entonces, así como para nosotros el bautismo convierte al impío en cristiano, entonces para ellos la circuncisión convertía al gentil en judío. Hermano, ¿Sí? Perdón, hermano. ¿Sí, hermano? Perdón. Entonces, la circuncisión viene siendo como el primer juicio. ¿Cómo dice? Porque ahí viene la primera separación de la raza humana. Esto no, esto sí, y después viene Noé. O sea, porque el que no es circuncidado definitivamente ya es muerto totalmente. El circuncidado pasa a ser el pueblo de Dios. Exacto. Ya los escogidos, el pueblo elegido. Sí. Y eso prácticamente se convierte en un juicio, no se fue la pregunta. Sí. Bueno, es que la realidad, recuerden que Dios, su propósito fue trabajar no con el mundo entero como es ahora. Hoy el plan de Dios es ganar al mundo entero. Pero cuando se dio la selección de Abraham como padre de la fe, la idea era empezar el trabajo de Dios con una sola nación, que fueron los israelitas. Los otros estaban fuera. Ahora, que si se salvaban los otros o no se salvaban, ahí ya sería otro. De acuerdo a la circuncisión, hermano, Estaban listos, ¿verdad? Bueno, el asunto es verdad de que la circuncisión pues era una separación. Bueno, sos circuncidado, eres del pueblo de Dios. Eres incircunciso,
no eres nada. Entonces, esa mentalidad la tenía el judío bien arraigado. Ahora, entonces, el caso de Abraham, ellos admiraban a Abraham, pero el apóstol San Pablo les trata de aclarar, poniendo el mismo ejemplo de Abraham, les da esta idea, que Abraham, cuando Abraham fue escogido, la pregunta es, ¿estaba circuncidado Abraham cuando Dios lo escogió? No, Abraham no era circuncidado, era incircunciso. Entonces, ¿a quién escogió Dios? ¿A un circuncidado o a un incircunciso? A un incircunciso. Entonces, la idea del apóstol Pablo al ponerle el ejemplo de Abraham es que les dice, o sea, la idea que quiere dar Pablo es, miren, si Dios rechazara a los incircuncisos, no hubiera aceptado a Abraham. ¿Y cómo Dios aceptó a Abraham siendo incircunciso? Porque le mandó la circuncisión hasta después. No es que se la mandó desde el primer día. Mira, porque mire, cuando Dios escoge a Abraham, le dijo circuncidate, ¿no? ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo primero que dice la Biblia que le habló Dios a Abraham? En el capítulo 12. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra. Él no le dijo, Abraham, circuncida. Él no le dijo que se circuncidara, nada. Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y comenzó a andar Abraham y pasó el tiempo. No dice la Biblia cuántos años vivió Abraham después del llamado de Dios sin circuncidarse, pero el caso es que Abraham y Dios tuvieron una estrecha relación y él no estaba circuncidado. Entonces, eso es lo que Pablo les dice, o sea, que esa obsesión que tenían los judíos cristianos, porque eran los judíos cristianos los del problema. Entonces ellos tenían esa obsesión, entonces les dice, ¿por qué es la obsesión? Si Abraham hubo una época del tiempo que Abraham tampoco era circuncidado. Bien, veamos Colosenses 2:11. Colosenses 2:11, este texto lo habíamos visto en meses anteriores, ¿verdad? Dice Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Bien, vamos a entender algo que cuando comenzó la iglesia, vamos a ver una pregunta ahí al aire, ¿dónde y cuándo comenzó la iglesia? A ver, ¿cuándo y dónde comenzó la iglesia? En la ciudad de Jerusalén, correcto. En el año 33, correcto. En la ciudad de Jerusalén en el año 33. ¿Como cuántos convertidos hubieron el primer día? Un poquito más de 3.000. Correcto, porque dice se bautizaron como 3.000 personas. Ahora bien, esas personas eran judíos o eran gentiles o iban mezclados. Ahí va de todo. Ahí está la pregunta del millón. En realidad, hermano, eran judíos. Bueno, les aclaro, ¿verdad? Ellos eran judíos. Porque recuerden que los judíos no participaban en actividades religiosas con quienes. Pero acuérdense, hermano, de que había muchas lenguas. Correcto, es que les voy a explicar. Recuerden que los judíos se habían regado por el mundo. Recuerden que los judíos se habían regado por el mundo, igual como pasa hoy en día. En Nicaragua hay judíos, en Costa Rica hay judíos, en Panamá. Entonces, ellos tenían la costumbre de cada vez regresar a Jerusalén y celebrar la Pascua y el día de Pentecostés y esas actividades. Entonces, entre ellos no aceptaban a los gentiles. Para ellos los gentiles eran repudiados. Entonces, ellos nunca iban a tener. Recuerden que la ley decía que si alguien quería participar, ¿cuál era el requisito? Te tenés que circuncidar. ¿Querés participar con nosotros? Está bien, puede, pero te tienes que circuncidar, así era la ley.
¿verdad? Entonces, los primeros cristianos eran judíos, aunque eran de diferentes naciones y tenían, porque ellos se creyeron, a los judíos les pasó como muchos nicaragüenses que se van a vivir a Estados Unidos y tienen tal vez 20 años, 30 años, 40 años de vivir y ya hasta los nietos se creen gringos, pero su origen es, son nicaragüenses de sangre. Y ellos vienen a Nicaragua, pero ya el español ya no lo hablan. ¿Cuál es el idioma que ellos hablan? Donde ellos viven. Entonces, ese problema tenían los judíos. Por eso, los judíos, ustedes van a ver en la Biblia, sobre todo en el libro de los Hechos, una palabra que dice al griego y al judío. Uno dirá, ¿cómo es eso? El griego y el judío. Griego le decían al judío que era judío, pero era extranjero. O sea, que en vez de decirle judío extranjero, le decían griego. Esa era una manera de diferenciar entre el judío nacido y criado en Palestina, con el judío, pues que era judío, pero que era criado y tenía otra, o sea, era una mezcolanza de costumbres. Por eso dice la Biblia que el día de Pentecostés habían aproximadamente 19 lenguas o 19 idiomas diferentes, pero no era, ¿verdad?, de que, pero el día de Pentecostés, pues los que se bautizaron eran judíos. Pero bien, pasó aproximadamente, y recuerda que yo estoy diciendo aproximadamente, pues me van a decir, ¿dónde dice la Biblia? No, o pasaron varios años, no nos vamos a decir pasaron varios años, en que la iglesia seguía evangelizando, pero a todo el que evangelizaba eran judíos. O sea, ellos llegaban a una casa y evangelizaban, ¿a quién? A los judíos. ¿A quién bautizaban? A los judíos. Y solo eran judíos y judíos y judíos y judíos. No aceptaban a nadie más, porque los judíos, aunque eran cristianos, ellos tenían el concepto de que el judío era el único que tenía derecho a la salvación y que los gentiles no tenían derecho a la salvación. Pero el apóstol Pablo aquí en Colosenses les aclara de que nosotros, los que no estamos circuncidados físicamente en la carne, somos circuncidados espiritualmente a través de la circuncisión de Cristo. O sea, cuando obedecimos al Evangelio, no fuimos circuncidados en la carne, fuimos circuncidados del pecado. O sea, separó Dios o arrancó Dios de nuestra vida todo lo malo. Pero bien, veamos Hechos 10:45. Hechos 10:45. Aquí en este versículo empieza el verdadero problema, hermano. Aquí empieza el verdadero conflicto. Hechos 10:45. Si ustedes pueden leer todo el capítulo 10, lean, porque es importante, ¿verdad? Ahorita el tiempo no nos da para leer tanto, pero dice el verso 10, capítulo 10, versículo 45, dice: y los fieles de la ciudad que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Bien, ocurrió algo especial. Recuerdan ustedes que para que Pedro pudiera llegar donde Cornelio, Dios le tuvo que mostrar inmundos. Me imagino que había cerdo, había tortuga, había, bueno, alguien dirá, hermano, los animales no son inmundos, pero eran inmundos según la ley mosaica. Cuando digo inmundo, no quiero decir fue algo que daba asco, sino que la ley mosaica no prohibía. La ley mosaica, por ejemplo, prohibía la tortuga, la ley mosaica, por ejemplo, prohibía los crustáceos, la ley mosaica prohibía el cerdo, etcétera, ¿verdad? Varios animales. Entonces, Dios, a través de una visión, le pone a Pedro una cantidad de animales que eran inmundos según la ley. Entonces le dice Dios a Pedro: mata y come. No, dice Pedro, jamás en mi vida yo he comido un animal inmundo. Pero al final, ¿qué le estaba queriendo decir Dios? Porque le dice:
no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Pero Pedro no entendía a qué se refería, hasta que él llega donde Cornelio, y él ve que Cornelio no era judío, era un gentil. Entonces él entendió, allí Pedro entendió que cuando él decía no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado, se estaba refiriendo a los gentiles. O sea que el plan de Dios era que así como limpiaba con el perdón de los pecados a los judíos, también Dios perdonaría los pecados de los gentiles. Que también los gentiles tenían derecho al perdón de los pecados. Pero Pedro no lo entendía. Ahora, si Pedro, siendo apóstol, no lo entendía, se imaginan el resto de la iglesia. Toda la iglesia en aquel momento estaba pensando que los únicos con el derecho de hacerse cristianos y de poder bautizarse eran solo y únicamente los judíos. El que no era judío, no. Ese no se puede bautizar. Si no es judío, que no se bautice. Entonces no los bautizaban, ni siquiera les predicaban. Pero cuando Pedro llega donde Cornelio, recuerden que Pedro no miró solo a Cornelio, había muchas otras personas y todos ellos no eran circuncidados. Al final, ¿qué entendió Pedro y todos los demás? Que también los que no eran judíos, los que eran gentiles, tenían derecho a la salvación. Entonces, más adelante dijo el apóstol Pedro: ¿puede alguno de ustedes impedir que sean bautizados estas personas? Entonces, los que acompañaron a Pedro entendieron, bueno, si Dios les da el Espíritu Santo a los que no son judíos, o sea, que son gentiles, ¿por qué nosotros les vamos a impedir que se bauticen? Entonces, allí empezó la iglesia a bautizar a los que no son judíos. Pero eso creó, hermano, un problema. Pero eso fue un problema enorme, porque imagínense, casi 1400 años el pueblo judío pensando, nosotros somos los únicos, el que no es judío no tiene derecho, el que no es judío no es nada, el que no es judío no vale, el que no es judío es basura. Y ellos con esa mentalidad por 1400 años. Y de un día para otro cambiar de manera de pensar, aquello no era algo fácil de quitar. Entonces, Pedro le explica a la iglesia: es que, hermano, yo llegué a la casa de Cornelio y pasó tales y tales cosas. Entonces yo entendí que Dios quiere también que los gentiles también ellos sean bautizados. Pero es cierto, en el momento, hermano, en ese momento, pues, como que todo el mundo dijo: está bien, pues, que se bauticen. Pero ustedes saben, una parte puede decir que sí, la otra parte pues dice que no. Y eso fue lo que pasó en la iglesia, que en la iglesia una parte estaban de acuerdo que se bautizaran los que eran gentiles, pero había otra parte que tenían un problema, porque ellos decían: bueno, yo doy mi voto, un ejemplo, ¿verdad? No es que literalmente hayan dicho así, sino que yo lo estoy ilustrando. Digamos que hubieron algunos que dijeron: bueno, yo doy mi voto de aprobación en que los gentiles se puedan bautizar, con la condición que se circunciden. Si se circuncidan, que se bauticen. Si se quieren bautizar y no se circuncidan, pues no se bauticen. Y entonces, una parte de la iglesia, que la mayoría eran judíos, pues una parte estaba diciendo que había que aceptar a los gentiles. Otra parte decía: no, y que se tienen que convertir al judaísmo. Entonces, aquello se convirtió en un conflicto enorme. Vamos a decir, un conflicto que afectó a la iglesia en general. En aquella época la iglesia no estaba en todo el mundo, quizás estaba en la cuarta parte del mundo. Sin embargo, el problema era serio. Veamos Hechos 15,
versículos 1 y 2. Nos vamos a apurar porque ya el tiempo nos está alcanzando. Hechos 15, 1 y 2 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, hermanos, ya con el tiempo la cosa explotó como el volcán. No, dice. Eso de estar, yo me imagino a un judío, de esos judíos amargados, estar en la iglesia cantándole a Dios. Y aquel judío viendo que a la par tenía un gentil, un incircunciso. Y para un judío era asqueroso estar a la par de un incircunciso adorando a Dios. Para él era algo horrible, no lo soportaba. Entonces, no, dice, si quieren estar en la iglesia, que se circunciden. Y comenzaron a exigir, no, que se circunciden. El apóstol Pablo, como conocedor de la Escritura, les dice: no, Cristo no mandó a nadie a circuncidarse. Jesucristo no ordenó, lo que nos ordenó fue predicar el Evangelio, no predicar la circuncisión. Pero hermanos, el problema fue grave, pero grave. Veamos Tito capítulo 1, versículos 10 y 11. Tito capítulo 1, versículos 10 y 11. Ya para cuando Pablo escribe la carta a Tito, el asunto ya en la iglesia era un asunto grave. Ya había un conflicto enorme entre los que eran circuncidados y los que no eran circuncidados. La iglesia no es que se hizo dos grupos, sino que estaban juntos, pero aunque estaban juntos, estaban en conflicto. O sea, que quizás alguien hubiera dicho, mejor que los judíos, los judaizantes, se hubieran ido a congregar aparte, pero no, ellos estaban revueltos. Y eran aquellos conflictos, aquellos pleitos. ¿Por qué? Porque el que era circuncidado decía: yo no quiero estar a la par de un incircunciso. Yo no me puedo sentar a la par de un incircunciso. Yo no puedo estar oyendo tranquilo la palabra de Dios a la par de un incircunciso. Para ellos aquello era asqueroso, para ellos era algo repugnante. Y Pablo, como fue uno de los que más predicaba, y Pablo no andaba diciendo: no, yo solo le voy a predicar a los judíos. No, Pablo le predicaba al judío y al gentil. Entonces miraban a Pablo como un enemigo, lo odiaban, lo trataban de matar, porque Pablo era uno de los que más introducía gentiles a la iglesia. Pero veamos Tito capítulo 1, versículos 10 y 11, porque dice Pablo: porque aún hay muchos contumaces. Miren cómo los calificaba Pablo a los judaizantes. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. No los circuncidados, sino los que promovían la circuncisión. El 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces Pablo miraba en esta gente que quería obligar a los cristianos a circuncidarse, miraba un problema enorme. Otro texto, Gálatas capítulo 2, versículo 3. Gálatas capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús,
para reducirnos a esclavitud. Entonces, ¿cuál era el problema en la iglesia? Que esta gente no es que ellos se congregaban aparte, no, ellos se congregaban en la misma iglesia, pero ellos querían obligar a todo el mundo a que se circuncidaran, y uno de ellos fue Tito. Dicen que Tito, cuando dice que era griego, pues significa que él era judío, pero su crianza fue como griego y a él no lo habían circuncidado. Sabrá Dios cómo hacían esos judaizantes, pero de alguna manera se dieron cuenta de que Tito no era circuncidado. ¿Cómo? Que vos no sos circuncidado, Tito. Te tenés que circuncidar, olvídate de eso y andás predicando y sin circuncidarte. ¿Cómo vas a andar hablando de las cosas de Dios siendo incircunciso? Y le exigieron hasta que lo obligaron a circuncidarse. Entonces, este tema fue bastante pesado. Ya para finalizar, quiero invitarles a leer Gálatas capítulo 2, versículos 12 en adelante. Gálatas 2:12, que dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, aquí está hablando Pablo de Pedro, apóstol. Miren lo que pasó. Pablo con Pedro, apóstol, tuvieron una confrontación. Repito, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, o sea, le dio una zarandeada, dice: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué quieres obligar a los gentiles a judaizar? Entonces, ¿qué pasaba en la iglesia? No es que habían dos iglesias, no es que había una iglesia de judíos y una iglesia de gentiles, no. Todos se congregaban juntos, pero aunque se congregaban juntos, pasaba como el dicho popular. ¿Cómo es ese dicho? Juntos, pero no revueltos. No, en esta esquinita estamos los judíos, allá que se hagan los gentiles, que ni se nos acerquen, que ni nos saluden. Imagínense en la iglesia. En la iglesia no se saludaban, no se hablaban, no comían juntos. Era un racismo terrible. Y el apóstol Pablo dice: pero ¿cómo va a ser posible que Pedro, siendo apóstol, él, por miedo a los judaizantes que lo fueran a atacar o a criticar, él le siguió el juego? Él tampoco le quiso hablar a los que eran gentiles. Él no le quiso hablar a los que no estaban circuncidados. Y no solo Pedro, sino que dice que también, ¿cómo se llama este otro varón? Creo que era Bernabé. Hasta Bernabé estaba siendo arrastrado. Dice: eso es hipocresía, les dice Pablo. Pedro, tú eres un hipócrita. ¿Sabes por qué eres un hipócrita? Porque cuando estás solito con los gentiles, ahí estás tranquilo, te estás abrazando, estás comiendo, cuando ves que vienen los judíos, no me hablen, no me saluden. Entonces les dice Pablo, eres un hipócrita. Y se lo dijo en público delante de todo el mundo. Entonces, hermano, cuando el apóstol San Pablo, ¿verdad?, retrocediendo al primer versículo, cuando habla Pablo y dice que Jesús, llamado justo, era de los pocos que le apoyaban en la evangelización, siendo de la circuncisión, porque no era que todos los judíos circuncidados pues eran conflictivos, no, habían judíos que estaban conscientes que eso de la circuncisión ya había pasado, pero no todos. Habían unos que eran todavía rebeldes, habían unos que todavía querían y murieron muchos en su ley, hermano, ¿verdad? Entonces, este tema pues de la circuncisión, realmente, gracias a Dios ya no existe esa situación, pero en algún momento de la historia de la iglesia, en sus primeras décadas, fue un problema terrible. Dios les bendiga.